Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Este es un tema sobre el que muchos de ustedes han estado pidiendo insistentemente durante mucho tiempo. Me tomó bastante tiempo, pero finalmente encontré 3 historias que ocurren durante los encierros escolares. Historia 1. Era un día típicamente aburrido en la clase de cálculo, solo que era viernes y el último periodo, lo que significaba que la semana casi había terminado y las vacaciones de primavera estaban a punto de comenzar. Así que todos estaban inquietos en sus asientos. Pude notar que no teníamos un examen ese día, como muchos de mis amigos con sus otros profesores. Así que nuestro profesor, en medio de la clase, simplemente decidió comenzar a jugar con nosotros en sportclub.com. Era un profesor bastante relajado. Mientras hacíamos un quiz de logos de marcas en el sitio, recuerdo el momento exacto en que ocurrió. Justo después de que mi amigo respondiera una pregunta, la respuesta exacta fue Adidas. La voz del decano sonó a través del altavoz. Se notaba que estaba nervioso y alterado mientras nos decía a todos los profesores que esto no era un simulacro y que debíamos entrar en modo de encierro. Literalmente sentí escalofríos y se me pusieron los pelos de punta cuando nuestro profesor, que normalmente era tranquilo, también parecía asustado mientras corría a apagar las luces y nos conducía hacia el rincón trasero del aula. Todos nos sentamos en silencio durante unos 2 minutos y luego el zumbido habitual que venía de un panel en la parte trasera del aula cesó, indicando que la escuela debía haber cortado toda la electricidad. Todos nos miramos unos a otros, dándonos cuenta de la gravedad de la situación. Unos minutos más tarde, escuchamos a un hombre gritando a todo pulmón por el pasillo. 2 chicas en la clase empezaron a llorar, lo que nos asustó aún más. A medida que los gritos se acercaban al aula, el hombre, que sonaba como un lunático, comenzó a golpear los casilleros mientras gritaba: «Los mataré a todos». En ese momento, realmente comencé a temer por mi vida. Mi profesor nos hizo señas para que guardáramos silencio mientras todos mirábamos las reacciones de nuestros compañeros. Los golpes luego se trasladaron de los casilleros a la puerta de nuestra aula, y fue entonces cuando una de las chicas que lloraba gritó: «No». Los golpes en la puerta solo empeoraron mientras el hombre seguía gritando: «Abran». Sentí que fue una eternidad mientras ese hombre golpeaba la puerta, pero eventualmente continuó por el pasillo gritando como una persona mentalmente desequilibrada, hasta que ya no pudimos escucharlo más. Diría que 10 minutos después, aunque parecía media hora dada la situación, el decano volvió a hablar por el altavoz explicando lo que había ocurrido. Algo sorprendente de su parte. Explicó que una persona aparentemente mentalmente inestable había entrado en el edificio y había agredido a la mujer que estaba en la recepción, haciendo que ella huyera del edificio gritando, y el personal no estaba seguro de si el hombre estaba armado o no. Esto fue antes de que la escuela tuviera cámaras o pudiera permitirse una seguridad adecuada, así que la escuela estaba completamente expuesta a algo así. El personal había revisado todos los pasillos y aulas y no pudo encontrarlo, así que el decano instruyó a los profesores a continuar con las clases, pero mantener todas las puertas cerradas y no permitir que los estudiantes salieran por ninguna razón. La parte más perturbadora, sin embargo, es que uno de los conserjes que trabajaba en el turno de noche encontró al hombre durmiendo en uno de los armarios de almacenamiento cerca del final de la escuela y, según los rumores que se extendieron entre mis compañeros, asomando de su bolsillo había un Magnum 44. El conserje debe haber hecho algo estúpido para despertarlo, por ejemplo, dejar la puerta del armario abierta, porque para cuando llegó un policía al lugar, el hombre ya se había ido. Hasta donde sé, mi clase entera no tiene idea de si alguna vez encontraron a este hombre, pero me gusta pensar que en este momento está recibiendo la ayuda adecuada que necesita. Historia 2. Mi escuela tiene 2 periodos de almuerzo.
El primero es para todos los alumnos de sexto grado y algunos de séptimo grado, mientras que el segundo periodo es para la otra mitad de los alumnos de séptimo y todos los de octavo grado. El encierro ocurrió a principios de octubre. El día que sucedió el encierro estaba nublado y lloviznaba durante el primer periodo de almuerzo. Escuché 4 fuertes estruendos. Personalmente pensé que era trueno, pero de repente toda la multitud del almuerzo comenzó a gritar. Yo pensaba que esos niños simplemente estaban exagerando, pero de pronto la seguridad del campus entró y comenzó a gritar a las personas que entraran al salón de usos múltiples. Los niños que estaban en la fila para comprar su almuerzo tuvieron que tirar su comida y entrar. Yo y algunos amigos nos metimos en la sala junto con un gran grupo de otros niños, todos curiosos por saber qué estaba pasando. Nuestro salón de usos múltiples es enorme y la pared trasera es de vidrio transparente. Cuando mis amigos y yo fuimos apresurados a entrar, la seguridad del campus comenzó a cubrir el vidrio con cortinas y había adultos en cada salida. Mi amigo Eric, igual de curioso que el resto de nosotros, preguntó a uno de los adultos qué estaba pasando. Cuando regresó nos dijo, ¿sabes que justo frente a TMS hay unas casas? Yo respondí que sí. Hay un hombre con discapacidad mental que se ha atrincherado frente a su casa y está amenazando con suicidarse y matar a los policías si lo desalojan. Estaba caminando alrededor de la escuela, mirando a los niños de manera extraña, nos contó Eric. Resultó que el hombre también estaba registrado como delincuente sexual, lo que empeoraba aún más la situación. Nos quedamos atrapados en el salón de usos múltiples durante 1 hora entera, ocupando 2 periodos escolares. Después de que se resolvió todo, nos escoltaron a nuestras aulas uno por uno. Más tarde me enteré de que el hombre vive al lado de mi amiga Brandy, quien me contó sobre el Halloween anterior cuando vio al mismo hombre en su ventana cortándose el brazo y escribiendo con su propia sangre, «No vengas aquí o te mataré», en su ventana. Claro, siendo Halloween, la gente, incluida Brandy, asumió que solo era por la festividad. Pero después de este horroroso incidente, supimos que este hombre estaba desequilibrado y nos alegramos de que nunca se acercara a nosotros. Historia 3. Recién graduado de la universidad a mis 22 años, conseguí un trabajo en mi antigua escuela secundaria como una especie de interno de informática en el sótano del edificio. El sótano es bastante desordenado y desorganizado, pero hay una pequeña oficina que es realmente agradable. Cuenta con 3 amplios escritorios, 2 mini refrigeradores, una televisión de pantalla plana montada en la pared y, lo más satisfactorio, aire acondicionado. Un lujo que ni los estudiantes ni los profesores pueden disfrutar en el resto de la escuela. Además, allí se encuentran todos los servidores de la escuela y demás equipos informáticos. Conseguí el trabajo gracias a que 3 de mis antiguos profesores de informática me adoraban. Realmente podría considerarlos amigos más allá de simples figuras docentes, y ellos me ayudaron enormemente a obtener este empleo. Todo iba bien hasta que sucedió algo hace unas semanas. Mis 2 compañeros de trabajo, Dave y Gary, no estaban en la oficina en ese momento. Estaban arriba trabajando en unos documentos o algo por el estilo. Yo estaba comiendo mi sándwich durante mi descanso para almorzar cuando recibí una llamada de una de las mujeres de la oficina principal, informándome que la escuela estaba en bloqueo porque alguien, posiblemente armado, había entrado en el edificio. No había mucho que pudiera hacer aparte de apagar las luces porque, sorprendentemente, por más agradable que fuera esta pequeña oficina, no tenía una puerta real, solo una gran apertura, y la puerta del sótano ni siquiera tenía un cerrojo funcional. Por mi seguridad, apagué todas las luces de la oficina y la pantalla de mi computadora. Dejé mi teléfono sobre el escritorio, enviando mensajes de texto tanto a Gary como a Dave, pero no respondían. Me quedé sentado allí en la oscuridad, jugando con mi teléfono durante unos 20 minutos, esperando la llamada desde la recepción que me indicara que podía volver al trabajo. No tenía idea de lo que estaba pasando. No podía escuchar lo que sucedía arriba desde aquí abajo, y no se me permitía hacer llamadas hasta que me informaran que el bloqueo había terminado. Entonces la ruidosa puerta del sótano se abrió y el crujido resonó a través del sótano,
y llegó hasta mi oficina. Me levanté de mi asiento preguntándome si debería llamar a Gary o Dave, ansioso por obtener información de ellos. Luego alguien bajó corriendo las escaleras y sus pasos se acercaban a mi oficina. Empujé mi silla y me arrastré debajo de mi escritorio. Alguien entró en la oficina, pero no encendió las luces. Solo había silencio. No puedo describir el miedo que sentía. Parecía que si hacía el menor ruido sería hombre muerto. De repente mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Sentí que mi mundo entero se desvanecía en ese momento mientras apretaba los dientes de miedo. Los pasos se acercaron más a mí hasta que finalmente salté de debajo del escritorio en capitulación, suplicando a quien fuera que no me matara. Justo entonces, alguien me agarró del brazo y me levantó. Era un hombre con una camisa de cuadros roja, jeans y una gorra negra y roja. Me dijo: «Está bien, solo estoy aquí escondiéndome contigo. ¿Qué está pasando allá arriba?». Le susurré a él. Él ignoró en parte mi pregunta y me preguntó si había una salida por aquí. Le dije que sí, por allá. Antes de que pudiera hacer algo más, le pregunté quién era. Hubo un breve momento de silencio antes de que comenzara a explicar que había venido a recoger a su hijo, cuando un profesor le dijo que se escondiera. Después de su explicación, revisé mi teléfono y vi el texto que recibí de Dave que decía: «Tío, esto es una locura. Un tipo con un arma le disparó al señor Buckley. Lleva una camisa roja y un gorro. Sea lo que hagas, no subas». Estaba a punto de releer ese texto en voz alta al hombre hasta que me di cuenta. Levanté la vista y sentí que mi estómago se hundía. El hombre pareció darse cuenta de mi mirada sospechosa. En pánico, lo único que se me ocurrió fue correr hacia las escaleras. Un disparo resonó a través del sótano y pude escuchar cómo la bala rebotaba en algo de metal en la oscuridad. Pero gracias a Dios, la bala me falló y logré llegar arriba. Afortunadamente, la policía estaba esperando en todas las salidas, incluida la del sótano, y atraparon al hombre en el segundo en que abrió la puerta. Más buenas noticias, nuestro profesor, el señor Buckley, sobrevivió al disparo. Se determinó más tarde que el hombre y el señor Buckley tenían algún tipo de problema por alguna razón, pero eso nunca se reveló. Todo lo que sabemos es que el señor Buckley no podría haber hecho nada que justificara este tipo de reacción, y sé que el sonido de ese disparo resonará para siempre en mi mente.